definida por lo siguiente: logaritmo de z igual a el logaritmo del valor, el módulo de z, más y veces el argumento de z con z diferente de cero, se llama el logaritmo complejo de z. Hay algunos que le llaman logaritmo natural complejo de z, pero en sí es el logaritmo complejo de z. Esta función generaliza lo que ustedes conocen del logaritmo de un número real. Aquí es el logaritmo de un número complejo. Y debe de quedar claro que esta función, ahora por ejemplo, admite que el argumento sea un número complejo, que el argumento sea un número complejo diferente de cero. Inclusive admite que el argumento sea un número negativo, un número negativo. También debe de quedar claro que del lado derecho, esta parte de aquí, este de aquí, es el logaritmo natural de variable real, este de aquí. Porque el módulo de z es un número real positivo, es un número real positivo, esta parte de aquí, el módulo de z. Entonces, este logaritmo complejo está compuesto por una parte que es el logaritmo natural de variable real que ustedes conocen, más i que multiplica al argumento de nuestro número complejo z. Bien, este argumento saben que es una función también multivaluada, es por eso que el logaritmo de z o el logaritmo complejo de z es una función multivaluada. ¿Por qué? Porque también puedo escribir esa expresión de la siguiente manera. Es claro que el logaritmo complejo de z también puede ser escrito como lo siguiente, como logaritmo de z, logaritmo complejo de z, es igual al logaritmo del módulo de z, recordando que esta parte de aquí es el logaritmo que nosotros conocemos de variable real, el logaritmo natural de variable real, más y veces el argumento de z en mayúsculas es el argumento principal, más 2 veces n por pi, con n elemento de los enteros, con n elemento de los enteros. Bien, y hay que poner aquí una observación. Y era lo que ya les había comentado. Eso es bien importante. En la definición anterior, el logaritmo natural del módulo de z, ese logaritmo es el logaritmo base e del número real módulo de z. Es el logaritmo base el número e, la base e, del número real módulo de z. Y es a través de esta función que de hecho
tenemos la función inversa de la función exponencial compleja. Pero para eso tenemos que limitarlo a cierto conjunto del plano complejo que le vamos a llamar el valor principal del logaritmo complejo, pero que ahorita vamos a discutir. Entonces, si por ejemplo yo tengo lo siguiente, fíjense, si E a la W es igual a Z, entonces, obviamente con W y Z números complejos, W es igual al logaritmo del módulo de Z más I veces el argumento de Z, es decir, W es igual a logaritmo de Z, el logaritmo complejo. Entonces ya vamos viendo una relación entre la función exponencial compleja y el logaritmo complejo, que es algo que ya intuimos, que una es la inversa de la otra, que una función es la inversa de la otra. De esto que acabo de escribir, vamos a ver algunos ejemplos, fíjense. Resolver las ecuaciones exponenciales siguientes. Las ecuaciones exponenciales siguientes. 1, e a la W, que es igual a menos 6. 2, e a la W, igual a 1 más raíz de 3 por i. Fíjense que ahora la función exponencial compleja, estoy elevando e a la W, donde esta función e es la función exponencial compleja y me está dando algo negativo. Me está dando el menos 6. En funciones de variable real, cuando yo definía f de x igual a e a la x, por ejemplo, esta función exponencial siempre era mayor que 0. Siempre. Pero ahora, en estas funciones de variable compleja, se admite que esta función exponencial compleja tome valores negativos. Y no solamente eso, sino que también tome números complejos como resultado, como se ve en el inciso 2. Entonces, esta función exponencial compleja y esta función logaritmo complejo generalizan a lo que nosotros sabemos de funciones de variable real. Entonces, vamos a ver, solución del número 1. E a la W igual a menos 6. Yo tengo que encontrar cuánto vale W, de tal manera que E a la W me dé menos 6, donde E es la función compleja exponencial. O sea,